¿Qué tal, amigos televidentes? Bienvenidos a La Hora del Papa, un programa que ustedes saben, pues se dedica a escudriñar, a entender, a comprender, a analizar y sobre todo a tomar ejemplo del sumo pontífice de nuestra Iglesia Católica, el Papa Francisco. Hoy, en nuestro nuevo horario, los sábados, pues ya en la noche, voy a estar con ustedes todas las noches de los sábados para acompañarlos en este programa, pues totalmente dedicado para todos ustedes. Así que iniciamos inmediatamente La Hora del Papa con nuestro segmento de Noticias del Papa. Bueno, y ni el mal clima hizo que el Papa Francisco clausurara su acostumbrado encuentro de los miércoles en la audiencia general con los miles de peregrinos que se dan cita todas las semanas en la Plaza San Pedro. Así que vamos a ver qué nos dijo en esta ocasión. En una mañana gris y lluviosa, el Papa no faltó a su cita con los peregrinos en la Plaza de San Pedro. La catequesis recordó el papel crucial de unos laicos en la evangelización de San Pablo. Se trataba de Aquila y Priscila, quienes fueron expulsados de Roma junto al resto de judíos por el emperador Claudio. El Papa dijo que, por desgracia, la expulsión de judíos no es cosa del pasado. Tutti eravamo convinti che questo era finito, ma oggi incomincia a rinascere qua, là, l'abitudine di perseguitare gli ebrei. Fratelli e sorelle, questo non è né umano né cristiano. Gli ebrei sono fratelli nostri e non vanno perseguitati. Capito? Retomando la catequesis, Francisco recordó que Aquila y Priscila arriesgaron mucho por dejar que su casa se convirtiera en un punto de reunión de los primeros cristianos. Quante famiglie in tempo di persecuzione rischiano la testa per mantenere nascosti i perseguitati. Questo è il primo esempio. Tomando el ejemplo de esta pareja cristiana, el Papa reflexionó sobre la importancia de los laicos en la primera evangelización. Ma pensate che il cristianesimo dall'inizio è stato predicato dai laici pure. Voi laici siete responsabili per il vostro battesimo di portare avanti la fede. Credo che uccisi siano i nuovi sposi. Ce ne sono lì? Eccoli. Ascoltate voi la vostra vocazione. Al terminar, el Papa hizo un llamamiento a la paz en Burkina Faso, golpeada por brutales y recientes ataques terroristas que se han cobrado la vida de casi un centenar de personas. Affido al Signore tutte le vittime, feriti, numerosi sfollati e quanti soffrono per questi drammi. Burkina Faso está sufriendo el peso del fundamentalismo islámico. Por eso Francisco pidió a las autoridades actuar según el espíritu de fraternidad humana reflejado en el documento de Abu Dhabi. Francisco firmó ese documento junto a uno de los mayores líderes sunitas del mundo musulmán, el imán de Al-Azhar. Con él se volverá a reunir este viernes en San Pedro. Interesante cómo el Santo Padre nos hace reflexionar sobre nuestro papel como laicos y a la vez nos da pues pequeñas tareitas mientras nos recuerda pues cómo llegó la fe hasta nuestros días. Bueno, y el sucesor de Pedro se reúne en Roma con líderes de todo el mundo para hacer un pedido muy especial y necesario a las principales empresas de equipos móviles. Vamos a ver. Líderes católicos, judíos y musulmanes se reúnen en el Vaticano con los gigantes de la tecnología para denunciar la facilidad con la que los niños y menores pueden acceder a material pornográfico o nocivo en Internet. Durante un encuentro con el Papa han recordado que las consecuencias son desastrosas para cualquier persona, pero también para los niños. What has been done so far is not enough, because things are not going well, and they risk getting worse, because too many children whom we feel are our own are victims of violence, of abuse, of grievous harm to their bodies, their minds and their souls. En el encuentro ha participado el jeque Saif bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro de Emiratos Árabes. Dijo que como los nuevos delitos superan fronteras y culturas, deben afrontarse con la colaboración de todas las comunidades y religiones.
También ha participado la reina Silvia de Suecia con gran sensibilidad para esta delicada situación. La clave del encuentro es garantizar que los menores puedan crecer de un modo sereno y que no sean objeto de delitos ni de malas influencias en Internet. Francisco ha recordado que para conseguirlo no bastan medidas educativas y legislativas y que es imprescindible el compromiso de los gigantes de la tecnología, como Google, Apple o Facebook. È ormai evidente che esse non possono considerarsi completamente estranee all'uso degli strumenti che mettono nelle mani dei loro clienti. Esse sono non solo tenute a rispettare le leggi, ma anche a preoccuparsi delle direzioni in cui si muove lo sviluppo tecnologico e sociale da loro promosso e provocato. Un modo de proteger a los menores es que las páginas para adultos verifiquen que quien entra es mayor de edad. E di incoraggiare l'impegno dei legislatori perché le imprese che permettono la navigazione tramite dispositivi mobili siano obbligati a verificare l'età dei loro clienti, in modo da poter inibire ai minori l'accesso ai siti pornografici. El Papa Francisco también ha propuesto un nuevo campo de investigación, la algorética, o sea, diseñar algoritmos éticamente responsables que borren fotografías o contenidos ilegales y dañinos. Tras el encuentro, el Papa saludó a todos los participantes. Se reunirán en Roma 2 días. Quién sabe si cuando regresen a casa el mundo virtual será un lugar más seguro para todos y sobre todo para los niños. Definitivamente es un tema muy importante para nuestros tiempos porque así como el Papa ha hablado con los grandes de la tecnología, hay un grande también que forma parte de eso, que son los padres. Y nosotros, como padres, no podemos negarle a nuestros hijos el acceso a las nuevas tecnologías porque ellas ya están aquí y no se irán. Por el contrario, debemos enseñarles, pero sobre todo, y más importante que todo, acompañarles mientras descubren los beneficios que ofrece el Internet, siendo siempre pues, garantes del contenido que está al alcance de nuestros niños. Y es justo aquí donde siempre entra la duda de que si están o no a salvo mientras usan los diferentes dispositivos móviles. Así que enhorabuena realmente por el Papa, por esta nueva iniciativa que ha liderado nuestro Papa Francisco. Bueno, cambiando un poquito el tema, el Santo Padre dijo a los estudiantes que la universidad implica un compromiso que parte de la persona. Vamos a ver en qué se refiere. Adelante. Estos niños se saltaron el protocolo para saludar a Francisco. Son hijos de antiguos alumnos de la Libera Università Maria Santissima Assunta de Roma. Francisco los recibió junto a toda la comunidad universitaria para celebrar los 80 años de su fundación. El aula Pablo VI estaba llena de personas. El Papa recordó el papel de la universidad en la sociedad. Les dijo que implica no solo un compromiso formativo, sino educativo que parte de la persona y llega a la persona. Dovete impegnarvi anche come università in progetti di condivisione e di servizio agli ultimi, per far crescere nella nostra città di Roma il senso di appartenenza ad una patria comune, lavorando con progetti anche piccoli che favoriscono l'incontro e la solidarietà, si recupera insieme un senso di fiducia nella vita. Francisco también les pidió que sean conscientes de su responsabilidad cultural y misionera en el mundo para que el hombre pueda profundizar en la verdad. Non dobbiamo avere timore di usare questa parola in uno spirito di dialogo sincero. Verità, libertà, bene. Su questa direttrice auspico che la vostra università sappia offrire una formazione in cui, trasversalmente al sapere curriculare, ci sia spazio per la formazione integrale della persona. Para culminar el encuentro, el Papa saludó a algunos enfermos que estaban en primera fila, en particular a esta chica a la que le dio un fuerte abrazo.
Con esta audiencia con Francisco, la Libera Università María Santísima Asunta inicia su año académico 2019-2020 con la esperanza de poner en práctica las palabras del Papa y seguir siendo grandes formadores por largas generaciones. Como siempre, el Santo Padre tiene una palabra acertada para cada uno, así que a poner en práctica todo lo que nos ha dicho, porque si se tiene la oportunidad de estudiar y especializarse, no importa la edad, si tienes la oportunidad en algo, hay que aprovecharla para luego entonces poner esos dones que Dios nos ha dado al servicio de nuestros hermanos. Bueno, ¿y sabe usted qué es la Coalición para el Capitalismo Inclusivo? ¿No? Bueno, pues si no lo sabe, aquí le explicamos por qué el Papa Francisco se reunió con ellos. Adelante. El Papa se ha reunido con la Coalición para el Capitalismo Inclusivo. Es un organismo que reúne a empresarios y líderes políticos que promueven una idea de la economía al servicio de las personas. Le ha explicado la iniciativa Lady Lynn Forrester de Rothschild, que preside la organización. Buscan modos para que el sistema capitalista no genere beneficios solo para unos pocos. Por eso el Papa les ha alertado de la situación de los pobres. L'aumento dei livelli di povertà su scala globale testimonia che la disuguaglianza prevale sull'integrazione armoniosa di persone e nazioni. È necessario e urgente un sistema economico giusto, affidabile e in grado di rispondere alle sfide più radicali che l'umanità e il pianeta si trovano ad affrontare. Según Francisco, un sistema económico sano no se basa en beneficios a corto plazo, como ocurre con la especulación financiera, sino en inversiones productivas, sostenibles y socialmente responsables a largo plazo. Il vero sviluppo non può limitarsi alla sola crescita economica, ma deve favorire la promozione di ogni uomo e di tutto l'uomo. Un sistema economico privo di preoccupazioni etiche non conduce a un ordine sociale più giusto, ma porta invece a una cultura usa e getta dei consumi e dei refuti. Antes de despedirse, el Papa les ha dado las gracias por su trabajo a favor de una economía más humana y más justa que no deje a nadie abandonado. Bueno, una economía al servicio de las personas es el pensamiento clave para que poco a poco podamos ir derribando las barreras y desigualdades que prevalecen en todo el mundo. Así que definitivamente en este tema todavía hay mucha tela que cortar, así que estaremos pendientes de lo que ocurra y de lo que nos deje el Papa Francisco como enseñanza. Bien, y en el mismo tema, el Papa nombra a un nuevo prefecto de la Secretaría para la Economía. Vamos a ver de quién se trata. El Papa ha designado al jesuita Juan Antonio Guerrero Alves como nuevo prefecto de la Secretaría para la Economía de la Santa Sede. El sacerdote comenzará a desempeñar sus funciones a partir de enero de 2020. Ahora debería ser nombrado obispo, pero el superior general de los jesuitas, el padre Arturo Sosa, ha pedido al Papa que permita a Guerrero ser prefecto sin ser ordenado para que, una vez cumplida su misión, pueda reincorporarse a su vida ordinaria como jesuita. Terminan así 9 meses en los que la Secretaría para la Economía ha funcionado sin prefecto, tras el cese del cardenal George Pell, aunque el purpurado no trabajaba en la Secretaría ya desde junio de 2017, cuando se marchó a Australia para afrontar el proceso por pederastia que ahora ha pasado al Tribunal Supremo australiano. El padre Juan Antonio Guerrero Alves tiene 60 años, es español y desde 2017 es uno de los más estrechos colaboradores del padre Arturo Sosa. También ha sido hasta ahora delegado del Superior General para las Casas y Obras Interprovinciales de la Compañía de Jesús en Roma. Es licenciado en Economía, Filosofía y Teología. Ha sido profesor universitario, maestro de novicios y misionero en lugares como Brasil y Mozambique. Lo definen como una persona prudente y discreta, además de muy capaz de mantener la calma en los momentos delicados, cualidades que le serán muy útiles para manejar las siempre espinosas cuestiones económicas del Vaticano. Bueno, realmente era un puesto muy sensitivo que había que llenar y sobre todo, pues ahora este español que se nota por su currículum, que realmente puede llenarlo. Y bueno, el Papa Francisco, como siempre, rompiendo las reglas para buscar a las personas idóneas y adecuadas para manejar sobre todo estos temas tan complicados de nuestra iglesia, que mucha gente no entiende,
pero que realmente pues son este tipo de personas las que nos van a ayudar a comprender mucho más el trabajo económico que se realiza dentro de la Iglesia Católica. Bien, y con esta información entonces realizamos nuestra primera pausa y al volver tendremos mucho más aquí en La Hora del Papa. Ya volvemos. Esto con más de La Hora del Papa, gracias a la Fundación de Interés Privado Federico Humbert. Bueno, y el Papa y el Arzobispo de Canterbury, de la Iglesia Anglicana, visitarán juntos Sudán del Sur en marzo. Vamos a ver. It's wonderful to see you. Thank you. Por sexta vez se reúnen en el Vaticano. El primado de la Iglesia Anglicana visitó a Francisco para presentarle al nuevo director del Centro Anglicano de Roma, el arzobispo Ian Hurst. Fue un encuentro cordial en el que hablaron de la situación de los cristianos en el mundo, especialmente en Sudán del Sur. Justin Welby trajo regalos al Papa, le mostró los resultados de un proyecto de la Iglesia Anglicana para la Amazonía y le contó que han plantado 100 árboles en su nombre. Francisco entregó al arzobispo esta placa que dice: el desierto se convertirá en un jardín, e inmediatamente dijo esto. Y Justin Welby explicó esto. South Sudan. We have agreed that we will visit South Sudan in March. Un viaje que se producirá en el 2020 en el caso de que, tal y como estipula el acuerdo de paz, ya funcione el gobierno de unidad en el que estarían incluidos tanto Salva Kiir como Riek Machar, las dos partes enfrentadas en la guerra civil. Precisamente Welby y el Papa han mantenido su encuentro en el mismo lugar en el que se produjo este impactante momento el pasado abril durante el retiro de oración por la paz en Sudán del Sur. Fue cuando Francisco se arrodilló para besar los pies de los dos líderes que llevaron al país a la guerra civil. Después, el arzobispo de Canterbury se interesó por este Cristo de San Damián, la imagen que habló a San Francisco de Asís. El encuentro concluyó con esta foto y con más regalos. El nuevo representante del arzobispo de Canterbury en Roma es experto en diálogo interreligioso. Trabajó activamente en este campo con los católicos de Islas Mauricio. A partir de ahora lo hará con el Vaticano. Hermoso el crucifijo de San Damiano. Qué hermoso ver también cómo juntos podemos ayudar a solucionar muchos problemas. Como bien lo ha dicho el Papa Francisco, hay muchas más cosas que nos unen que las que nos separan. Y vemos cómo este reportaje pues, nos recordaba aquel momento, bien recordado en abril, en el que el Santo Padre pues, se arrodillaba y besaba los pies de los principales líderes de Sudán del Sur. Así que definitivamente estaremos pendientes de lo que transcurra con este tema, marzo, esa visita que va a ser muy esperada. Bueno, y hace algunos días el Papa Francisco se reunió con el presidente de Angola. Vamos a ver algunas curiosidades de este peculiar encuentro. Adelante. Así de fuerte fue el apretón de manos entre el Papa Francisco y el presidente de Angola, João Manuel Goncalves Lourenço. Ya en el despacho del Palacio Apostólico, ambos tuvieron un pequeño forcejeo por ver quién se sentaba primero. El Papa bromeó sobre el idioma en el que se desarrolló la breve reunión. Español. Y los dos hablamos portuñol. Conversaron sobre los esfuerzos encaminados a fomentar el desarrollo y el mantenimiento de la paz social. Precisamente, el Papa le regaló un medallón muy acorde al tema. Saca la capa para vestir al pobre. Además de textos de su pontificado, en especial uno. Esto es lo que hablamos nosotros, ¿no? Ah, sí, sí.
fraternidad humana. Está en portugués también, ¿no? Y luego hablamos de las religiones que se entienden. Mientras que el mandatario le regaló a Francisco un gran cuadro de una mujer étnica con un bebé, ambos muy alegres. El Papa se mostró muy interesado por la pintura. El presidente de Angola asistió al encuentro junto a su esposa, Ana Díaz Lourenço, quien le pidió oraciones por el país. Por último, Francisco agradeció la visita. Que Dios le conserve la sabiduría. Gracias por las bendiciones. Somos hermanos. El último papa que visitó Angola fue Benedicto XVI, quien estuvo allí en 2009, hace 10 años. Interesante, interesante. Y qué belleza, sobre todo, recordar estas imágenes en las que veíamos brevemente el viaje que realizara el Papa Benedicto XVI a Angola exactamente hace 10 años. Bueno, y no podemos pasar por alto lo que justamente mencionaban en su encuentro, que somos hermanos. Sin lugar a duda, este sucesor de Pedro sigue dándonos catequesis a todos con sus acciones todos los días. Así que apartemos todos los prejuicios que nos dividen y apoyémonos como hermanos que somos. Bueno, y en esta misma línea, un secuestrado en Siria por yihadistas nos dice que rezó por ellos y experimentó lo que se siente perdonar. Escuchemos el siguiente testimonio. Adelante. El 19 de octubre de 2012, Maurice Agov estaba en la tienda de bebidas alcohólicas abierta por sus hijos en Alepo, Siria. Irrumpieron 3 fundamentalistas islámicos, le apuntaron con un arma y le ataron las manos. Le robaron todo lo que tenía y lo metieron en el maletero de un coche. Luego pasó 2 días sin comer en una habitación abandonada junto a otros presos, esperando el destino fatal. Lo primero que uno siente es miedo, porque las noticias que nos llegaban decían que asesinaban a todo el que secuestraban. Tenía miedo de la muerte. Sin embargo, lo que experimenté gracias a la oración, la más larga de mi vida, fue serenidad y fe en Dios. Cuando antes del interrogatorio me abandoné en él, sentí una paz interior que me hizo superar esta dolorosa experiencia. A Maurice lo acusaron de promover el consumo de alcohol, algo prohibido para los musulmanes. En el interrogatorio les convenció de que el negocio no era suyo y de que él no era enemigo de los musulmanes. Es más, les dijo que como cristiano rezaba por ellos. Su testimonio terminó por convencerlos y hasta conmovió a uno de sus secuestradores, quien le pidió perdón por haberlo tratado mal. Experimenté qué se siente al perdonar cuando uno de ellos me pidió disculpas. Le dije que lo perdonaba porque mi Señor, el Señor Jesús, me enseñó a perdonar y a amar a los enemigos. Le dije que no lo consideraba un enemigo sino un hermano y que debíamos querernos los unos a los otros para perdonarnos, caminar juntos y mejorar nuestro país juntos. Maurice fue liberado y regresó a casa donde todos lo esperaban angustiados. Ahora vive refugiado en Bélgica junto a su familia. Nunca habló de esta terrible experiencia hasta que fue contactado por el Comité Católico Episcopal de Alepo, un órgano que recopila historias de cristianos ejemplares. ¡Wow! Qué interesante ver cómo en medio de las tribulaciones muchas veces logramos acercarnos mucho más a nuestro Padre Celestial, como vieron en este testimonio. Solo después de una larga y profunda oración, este hermano logró perdonar de corazón a sus secuestradores. Realidades muy difíciles que viven nuestros hermanos en estas latitudes de conflicto, estos lugares de conflicto. Pero bueno, en nuestra región estamos viviendo otras situaciones y un tanto delicadas también. Y después de la renuncia del presidente de Bolivia, Evo Morales, la conferencia episcopal de este país se ha pronunciado. Y este es el mensaje que envían a todos sus coterráneos y sobre todo a todo el mundo. Vamos a ver. Tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia, la Conferencia Episcopal del país ofrece su colaboración para solucionar la crisis política y poder convocar comicios para la elección de un nuevo presidente. Lo que sucede en Bolivia no es un golpe de Estado. Lo decimos ante todos los ciudadanos bolivianos y ante la comunidad internacional. Llamamos a los bolivianos a la paz. No cometer actos vandálicos ni de revancha, ni nada de lo que podamos arrepentirnos. Tenemos todos una grave obligación de defender la vida de todos los bolivianos.
Los obispos bolivianos han pedido al ejército que defienda a los ciudadanos y la propiedad de las personas, así como piden que cesen las acciones de violencia y que se mantenga un espíritu pacífico en el país. Realmente nuestro continente se encuentra bastante afectado en todos los países, en muchos países, pues lo que se hace imperativo pues es ese llamado especialmente a la paz. Definitivamente duele ver cómo un país se vuelca a las calles cansados muchas veces por el mal actuar de sus líderes. Así que a mirarnos en este espejo, pues no debemos caer en la tentación de destruirnos unos a otros, porque la solución no está allí, no está en vengarnos, como ha dicho el mensaje, vengarnos contra el gobierno, dañando las cosas que son de todos, que al final pues hace daño a todos. Hay que trabajar en la paz, hay que trabajar en el diálogo, sobre todo en la justicia. Como dice la canción, la paz es fruto de la justicia. Bueno, y con estas noticias nos vamos entonces a una pausa y al regreso pues tendremos más de nuestro programa La Hora del Papa. Ya volvemos. Bueno, estamos de regreso con más de La Hora del Papa, pues gracias a la Fundación de Interés Privado Federico Humbert. Y el Papa Francisco agradece a Benedicto XVI por su enseñanza y ejemplo durante la entrega del premio Ratzinger. Vamos a ver. Francisco presidió y entregó el premio Ratzinger de este año al filósofo Charles Taylor de Canadá y al teólogo africano Paul Verret. El encargado de abrir el encuentro fue el presidente de la Fundación Ratzinger y un viejo conocido del Papa, el jesuita Federico Lombardi, quien fue su portavoz hasta el 2016. Santo Padre, a nome di tutti i presenti, la ringrazio profondamente per averci voluto ricevere questa mattina per consegnare personalmente i nuovi premi Ratzinger ai due illustri studiosi qui presenti. Francisco entregó los premios a los galardonados. Charles Taylor ha estudiado a fondo el secularismo y la relación entre la religión y la modernidad. Paul Verret, en cambio, es un gran promotor de la teología africana. Las primeras palabras de Francisco fueron dirigidas a su predecesor. Gli siamo grati per l'insegnamento e l'esempio che ci ha dato nel servire la Chiesa, riflettendo, pensando, studiando, ascoltando, dialogando y pregando. Francisco reflexionó sobre la procedencia de los dos premiados. Recordó que provienen de países y mentalidades muy distintas y que eso prueba que el origen cultural no es obstáculo para llegar a conocer a Dios. Essere e restare in dialogo attivo con le culture che cambiano nel corso dei tempi e si diversificano nelle diverse parti del mondo è un dovere per la teologia, ma è allo stesso tempo condizione necessaria per la vitalità della fede cristiana, per la missione di evangelizzazione della Chiesa. El Papa dirigió a los galardonados la mejor alabanza que puede dedicarse a un teólogo que admira a Benedicto XVI. Les dijo que su trabajo les convierte en cooperadores de la verdad, justo el lema episcopal del cardenal Ratzinger. Como siempre es un gusto ver, como dicen nuestras hermanas siervas, que hay gente buena. Enhorabuena pues también por esta premiación. Y hay que ver, ¿no? También una premiación a tono con el estilo del Papa emérito Benedicto XVI, una persona que siempre ha demostrado pues tener un intelecto y una visión y ciencia pues muy elevada. Y bueno, y si usted, al igual que yo, considera que el Papa emérito Benedicto XVI es un gran teólogo, pues escríbanos a nuestras redes sociales @FETV05 en Twitter, Instagram y YouTube, o en nuestra página de Facebook FETV Canal 5.
Bueno, y el Vaticano abre un hospital en una tienda de campaña para personas sin techo con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres. Vamos a ver. Uno de los resultados concretos del Jubileo de la Misericordia fue la institución de la Jornada Mundial de los Pobres. Para ayudar a vivir con intensidad este día, el Vaticano suele instalar durante toda la semana un hospital de campaña como este para atender a personas sin techo. Por aquí pasan unos 70 pacientes diariamente. Muchos son personas sin techo. Lo que impresiona es que también hay personas que tienen casa y servicio sanitario, pero que no tienen los recursos necesarios para recibir estos servicios. Esto nos da la idea de que hay una nueva pobreza. Tras dejar los datos y pasar por una revisión médica general, los pacientes reciben la vacuna contra la gripe. Si los médicos detectan otros problemas, se los llevan a departamentos como cardiología, dermatología, ginecología, reumatología o podología. Hemos llevado a 2 personas a primeros auxilios. Tenían los niveles de azúcar por encima de los 300 y se sentían mal. También atendimos a personas que vinieron de la Plaza de San Pedro porque se habían hecho daño. Hemos tenido algún caso grave. Hubo un chico que tenía los niveles de azúcar en la sangre demasiado elevados y tuvimos que suministrarle insulina. Tuvimos que seguir la evolución y conseguimos estabilizar la situación. Entre los pacientes hay historias muy variadas, desde italianos sin recursos hasta refugiados o inmigrantes. En el hospital se pierde mucho tiempo. Te dicen que vengas al día siguiente para una cita. Escuché que habían abierto este sitio y que no había que pagar. Entre voluntarios y médicos hay unas 30 personas trabajando por turnos en este hospital de campaña desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Bueno, qué interesante este tipo de acciones que nuestra iglesia pues siempre hace y son las que casi nunca se dan a conocer. Y usted dice, ¿qué hace la Iglesia Católica? O escucha por la calle, la Iglesia Católica no hace nada. Pues allí está las cosas que hace la iglesia sin que usted se dé cuenta, como dice, mientras usted dormía. Así que desde tiempos muy antiguos, pues la Iglesia Católica está al frente de hospitales, comedores, asilos, orfanatos, entre muchas y otras tantas obras. Así que ojalá pues nuestras autoridades imiten este tipo de gestiones y no solo con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres. Bueno, y en el Vaticano también se inauguró una interesante muestra sobre la Amazonia con objetos indígenas y símbolos cristianos. Vamos a ver. El sínodo sobre la Amazonia ha terminado, pero para recordar los valores de esta tierra, los museos vaticanos han abierto esta gran exposición, Mater Amazonia. Es un recorrido a través de un centenar de objetos que muestra la riqueza de su pasado, el miedo de su presente y la esperanza de su futuro. Como en nuestra colección etnológica hay piezas de esas zonas de América Latina, pensamos que era importante mostrar la atención que prestamos a las diferentes culturas, civilizaciones y sensibilidades culturales, religiosas y espirituales, en línea con lo que enseña el Papa Francisco. Hay un centenar de objetos que provienen de la Amazonia. Hay tanto piezas de la vida cotidiana que usan en las cabañas comunitarias como objetos que utilizan para cazar o pescar. Quizá la pieza más importante es esta corona de plumas de la tribu de los Tucanos de Colombia, que ha sido restaurada en los museos. Hay también máscaras, vasos de cerámica e instrumentos musicales. Además, en esta vitrina se exponen objetos que muestran la inculturación del Evangelio. Están hechos por indígenas y tienen simbologías cristianas. Por ejemplo, esta talla sobre la Asunción de la Virgen María. Mostramos una estola que el sacerdote usa en misa y en ella hay signos cristianos hechos con plumas de pájaros, con corteza de árboles, con frutos. De alguna manera confirman la capacidad del Evangelio de inculturarse en todas las culturas del mundo, también en las amazónicas. En particular, La pieza que más me llama la atención es la hamaca que usaba en la Amazonía un misionero de la Consolata. Además de estas piezas de 5 museos, el Vaticano expone los rostros de misioneros y misioneras que han dado sus vidas para llevar la fe cristiana a aquellas tierras. Ellos son los otros protagonistas de esta gran exposición. Qué interesante, definitivamente, pues una de las riquezas más grandes que tiene nuestra iglesia es la diversidad. Y desde aquí,
pues les enviamos un saludo y un abrazo fraterno a todos los que dejan casa, familia y comodidades para ir a llevar el Evangelio, a misionar, pues sobre todo a estas regiones donde están las personas que más lo necesitan. Bueno, ya que de esta manera pues hemos llegado al final de esta emisión de La Hora del Papa, pues entonces será hasta la próxima semana. Así que usted sigue en sintonía de FETV, pues el canal de la misericordia, próximo, recuerde, horario de sábado, 7 de la noche, La Hora del Papa. Así que nos vemos el próximo sábado. Hasta pronto.